permita seguir transmitiendo. Nos sacó la internet y volvimos a entrar. ¿Qué habrá pasado? No tengo idea, pero Dios quiera que nos ayude en esto. Bueno, 10 de octubre del 2022, 5 y 1 de la mañana, empezamos a leer primer libro de Samuel. ¿Quién ya lo tiene abierto, por favor? Y comencemos a hablar de este tema. Gloria al Señor Jesús. ¿Todos tienen la cámara apagada? ¿O es que está empezando a molestar la internet? ¿Alguien tiene la cámara prendida o no? ¿Sí? Está empezando a molestar la internet. Bueno, Dios quiera no moleste. Bueno, ¿me escuchan? ¿Quién tiene el primer libro de Samuel? Que comience a leer, por favor, si es tan amable. ¿Nadie? Amén. Dale. Amén. Amén. Dale. Dale, dale, Gladivet. Gladivet, dale. Primera de Samuel 1. Primero. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hasta ahí, Gladivet, un momentito. Hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Gladivet, espérate que está llegando tarde la señal. Creo que las señales están malas porque las cámaras de ustedes se me están prendiendo, apagando, prendiendo, apagando. Y creo que está llegando con 10 segundos de retraso. O sea que lo que yo les diga a ustedes está llegando 10 segundos antes. Levántenme el pulgar si se ve bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 segundos de retraso. 7 segundos alguno. Bueno, vamos a dar la clase de todas maneras, esperando que la internet no moleste, y recordemos que creo que por allá hay una tormenta, algo como un huracán que está molestando, y las comunicaciones molestan bastante. Bueno, vamos a entender varias cosas. Uno, un hombre llamado Elcana. Se le escucha entrecortado. Repito. Se le escucha entrecortado muchas veces. Sí, señor, la internet está muy mala. Muy bien, hermano Manuel. La internet está mala. Sí, se escucha claro. Ok, los que no puedan escucharme bien en la internet por Google Meet,
Pásense al Facebook, por favor, para que puedan recibir bien la clase. Los que no puedan estar en Google. Está molestando, así que paciencia. Tengamos paciencia. No es de nosotros. Por ahí alguien orando dijo, tú haces lo imposible, nosotros hacemos lo posible. Eso es cierto. Cuando hay cosas imposibles como lo que va a suceder, ¿sí? Que es esterilidad, y que una mujer apareció aquí que es estéril, logra obtener la bendición a través de ciertas cosas que Dios había dicho que había que hacer. Bueno, primero, analizando el texto, vamos a comenzar a hablar del papá del protagonista principal de este libro, el profeta Samuel. Recordando en la clase pasada que primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, no se dice segunda, recuerden, primer libro, segundo libro de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes, esos 4 libros en nuestra Biblia, en el canon hebreo son uno solo. ¿Listo? Recordando eso. Segundo, este hombre, Elcana, el papá de Samuel, es de la tribu de Efraín. Recuérdenlo, no es levita. ¿Por qué? Porque Samuel va a trabajar dentro del tabernáculo. Samuel va a entregar, la mamá de Samuel lo va a entregar para que sea después sacerdote. Y él no es levita. Él es de la tribu de Efraín. Eso es importantísimo. También ustedes pueden mirar en la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, o sobre todo de Éxodo 19 para adelante, donde comienza la verdadera Torá, cuando Dios le da la ley en el monte del Sinaí al pueblo de Israel. Podemos darnos cuenta que esta ley de entregarle los hijos ¿cómo se dice? Al templo, no era necesario. La Biblia dice, todos los primogénitos son míos. Absolutamente todos los primogénitos son míos. Pero para que no tengan que traérmelos a mí, los van a redimir con dinero. Entonces tenían que pagar la primogenitura y podían quedarse con ellos. Otra cosa, Dios tomó al pueblo de Leví en lugar de los primogénitos. Entonces, vamos a ver algo que va a suceder que no está en la Torá. No sé si hoy o mañana alcancemos a terminar este capítulo. Y vamos a analizar que aquí viene a presentarse en la Torá, en la ley de Moisés, estaba especificado que el pueblo tenía que presentar, mire, son bastantes ofrendas. Ofrenda de paz, ofrenda de acción de gracias, ofrenda de holocausto de alabanza, ofrenda por el pecado, ofrenda, bueno, eso había el Yom Kippur. Bueno, eso había ofrendas para muchas cosas. Sobre todo había una parte donde decía, 3 veces te presentarás delante de mí. Todo hombre, toda cabeza de hogar tenía que presentarse 3 veces al año delante de Dios. También había que presentar los diezmos y las ofrendas. Bueno, en fin, él está cumpliendo uno de estos. Muy posiblemente podría ser entre esos la ofrenda por el pecado. Y entre esas no sabemos cuál, porque no nos dice el mes, no nos dice, ¿cómo se dice? No nos dice el motivo por el cual llegó, solamente que iba a presentarse. Dice, tenía 2 mujeres, el nombre de una Ana y la otra Penina. Entonces recordemos, Elcana, Ana y Penina. Dice que Penina no tenía hijos, tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Yo quiero que usted recalque, finalizando el versículo 2, Ana no los tenía,
El versículo 5, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y el versículo 6, que dice Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces empezamos a analizar. El Cana tiene dos mujeres. La una es fructífera, tiene hijos. Ana no. Ana es estéril. Dice que ese año, que ese varón, como todos los años, subía de donde él vivía para ofrecer sacrificios a Jehová. ¿En dónde? En Silo. Ustedes recuerdan, vieron los mapas. No puedo mostrarlos porque como está molestando la internet. En Silo, que queda ahí en el monte de Efraín. Estaba cerquita. Y él llegó a ofrecer sus sacrificios, ¿cierto? El Cana le daba a Penina, su mujer, ¿sí? Y a todos sus hijos la parte que le tocaba. Oído. Toda persona, y sobre todo los mayores de 20 años de edad. Aquí yo entiendo que los hijos de Penina son mayores. ¿Por qué? Porque todo mayor de 20 años de edad ya tenía que presentar sacrificio. Sacrificio por el pecado, sacrificio... Bueno, si ustedes quieren ver, por ejemplo, váyanse un momentico al libro de Levítico. Y vamos a analizar una cosita aquí. Levítico, capítulo... del capítulo 1, ¿sí? El primer subtítulo, los holocaustos, ¿sí? Ganado vacuno, ovejuno, un macho vacuno sin defecto, ¿cierto? Capítulo 2, las ofrendas, ¿sí? Entonces traerán las ofrendas, los hijos de Aarón las tomarán, flor de harina, aceite, incienso. Capítulo 3, ofrendas de paz. Capítulo 4, ofrendas por el pecado. Capítulo 5, versículo 14, ofrendas expiatorias. Capítulo 6, versículo 8, leyes de los sacrificios. No se sacrificaba a la topa tolondra, como decimos en Colombia. No se sacrificaba como dice por allá el último versículo de Jueces, capítulo 21. Allá el último, el libro de Jueces cierra diciendo, cada uno hacía lo que quería. No, así no era. Ustedes pueden ver, por ejemplo, a ver, ¿qué más ofrendas? Capítulo 9, los sacrificios de Aarón. Animales impuros y limpios en el capítulo 11. Capítulo 13, las leyes sobre la lepra. Y así usted puede leerse Levítico y va a encontrar que hay un sinnúmero no, sí hay número para eso, pero hay bastantes sacrificios. Aquí dice que sacrificaba cada año, muy posiblemente la fiesta del Yom Kippur, que se conoce como el día de la expiación. Pero hay posiblemente, no creo. ¿Por qué? Porque el día de la expiación es Aarón o el sumo sacerdote el que hace la ofrenda. ¿Me hago entender? El sumo sacerdote hace una ofrenda por él y hace una ofrenda por los demás. Eso es lo que dice la ley. Pero aquí no veo a Elí, que es el sumo sacerdote, ofreciendo sacrificio. Veo es al Cana ofreciendo sacrificio. Entonces no es el Yom Kippur. Puede ser otro sacrificio de paz. En fin. Ahora recuerde que la persona no entraba al tabernáculo en sí. La persona, ¿sí? Le entregaba, estoy hablando de la ley, ¿no? Estoy hablando de la ley. La persona le entregaba la ofrenda al sacerdote y el sacerdote era el que entraba al tabernáculo y hacía todo lo que tenía que hacer. ¿Ok? La persona no. Entonces por eso Ana dice que el Cana le entregaba a Penina y a sus hijos su parte. Tome lo suyo y tome lo suyo. Pero en el versículo 5 dice que a Ana daba una parte escogida.
Cuando usted lee, por ejemplo, Levítico y lee Números, Éxodo y Deuteronomio, usted se va a dar cuenta que hay unas partes que la Biblia dice que no. También dice que hay unas partes que son preferibles. También dice que si la persona es muy pobre y no tiene para un becerro o no tiene para un cabrito, entonces la persona puede ofrendar un palomito, una tórtola o harina. Había para todas las clases sociales. Cuando aquí me muestra y me dice que le ha dado una parte escogida, es porque se nota que el Cana tiene un aprecio especial por Ana. Ojo con esto. Me llama la atención varios factores. Uno, que le daba una parte escogida porque la amaba, ¿sí? Aunque Jehová no le había concebido tener hijos. La amaba, pero ¿quién es el que decide si usted tiene hijos o no? Que esta parte es muy fundamental al enseñar sobre este tema. Versículo 6. Penina irritaba a Ana, enojándola y que entristeciéndola. Interesante esto, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Bueno, ¿cómo está la señal? Cuéntenme. Díganme por favor, ¿me están logrando escuchar bien o no me oyen bien? ¿Se oye entrecortado? Mis hermanos que están en Facebook, Dios les bendiga. Veo varios que les tocó irse al Facebook. Gloria al Señor. Se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. Sí, hermano David, ahora se está escuchando. Bueno, sí. Está entrecortando. Pásense al Facebook. Pásense al Facebook entonces. ¿Sí? Para que podamos escuchar bien. Bueno, mucha atención. Necesito no. Yo intenté pasarme al Facebook y no me dejó. No, si estás en celular y estás en Google Meet, no te deja pasar al Facebook, creo. Bueno, pero si quieren, salgan del Google Meet. Dígame. En el Facebook no se está transmitiendo. Aquí dice que sí. Espera a ver. No, acá yo lo estoy buscando y no lo he podido conseguir. ¿Será que no? No, y para abrir acá, que se nota bastante, ¿cómo se dice? No, sí está bueno. Sí, mi amado hermano, sí estamos transmitiendo. Sí. Ok. Bueno. Sigamos día a poquito. Ojo, el Cana, Penina y sus hijos, Ana estéril y Eli, el sumo sacerdote de turno, porque es por turnos. Elí, descendiente de Aarón, ¿no? Bueno, esos cuatro actores. Vemos que Ana, ¿sí?, es estéril. Vemos que hay unos problemas familiares, ¿sí?, como lo es la bigamia. Recordemos que Dios a Adán le dio su mujer Eva, le dio una. Recordemos que por allá en el capítulo 5 de Génesis, váyanse para el capítulo 5 por favor, los descendientes de Adán, ¿sí? No, los descendientes de Adán, no, el capítulo 4 de Génesis, ¿cierto?, donde Dios castiga a Caín y él sale de la tierra y se va errante y comienza a edificar ciudades. De sus descendientes, de sus nietos, bisnietos, tataranietos, nació un hombre llamado Lamec, capítulo 4, versículo 19 de Génesis. Y Lamec toma para sí dos mujeres, el nombre de una Ada y el nombre de la otra Sila. Ese es el primer bígamo en la historia. Ahí podemos notar que tener dos mujeres no es la voluntad de Dios real.
Pero David, ¿por qué aquí en primer libro de Samuel el Cana tiene permitido 2 mujeres? No se le olvide que hay una base para leer estos libros que se encuentra en Josué capítulo 2, Jueces capítulo 2 versículo 10. Se levantó una generación que no conoce a Jehová. Y también dice que hacían lo que querían. Entonces podemos darnos cuenta que esta gente está haciendo tradiciones dadas por Dios, pero a su manera. ¿Me hago comprender? Aquí el primer bígamo, el Cana, no solamente es el primer bígamo, también es el primer falso profeta. Vamos a leer, por favor, si son tan amables. El Cana dije, no, Lamec, que espera, Génesis 4, me equivoqué, Génesis 4, versículo 19, Lamec toma para sí 2 mujeres, Ada y Sila. Y veamos el versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Por qué sucedió eso? Porque como él es el primer bígamo y cambia el orden de las cosas, la gente se va a levantar contra él. Entonces él enseguida lanza una profecía diciendo que así como Dios le dijo a Caín que el que lo mate a él será ¿qué? Será castigado, ¿cierto? Entonces 7 veces peor va a ser conmigo el que se meta conmigo. Yo soy el ungido de Jehová. Cuidadito, usted me llega a hacer algo, porque si 7 fue con Caín, ahora 70 va a ser conmigo. Eso no lo dijo Dios por ningún lado. Vamos otra vez al primer libro de Samuel. Entonces, el problema aquí es que la cosa se volvió cultural. En la ley de Moshe, en la Torá, no hay ningún problema que usted tenga 2, 3, 4, 5 mujeres. No existe ningún problema. Usted puede tener las mujeres que pueda mantener. Ahora, si usted va a analizar el Antiguo Testamento con la mentalidad del 2022, pues vamos a cometer un error. ¿Cuál? Que recuerde que el hombre, entre más hijos tenga, más fuerza de trabajo va a tener. Y los hombres que tienen haciendas grandes en esa época necesitan tener muchos hijos. Es un problema cultural y político. Ahora, usted me lo va a traer al 2022. Antes de pasar esa ley al 2022, como hace unos 20 años aproximadamente, escuché a un falso pastor, maestro, apóstol, profeta, evangelista, diciendo en televisión que así como Abraham y como el Cana tenía varias mujeres, él podía tenerlas también. Yo lo escuché en televisión, en una entrevista. Y enseguida me dije, y el Espíritu Santo me dice, 1 Corintios 7. Váyase para 1 Corintios 7. Y dice, eso no es así. Versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, y ahí es donde cambia toda la situación. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ya cambió la cosa. Ya esto no es de que usted puede tener 2, 3, 4 y 5. No, con una sola mujer uno se desespera. Se vuelve loco con 2. Ahora, vámonos también a 1 de Timoteo, capítulo 3. Ya hablando de la iglesia y de los que sirven a la iglesia, dice palabra fiel
si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, el obispo debe tener mujer, sí, una sola. ¿Estamos claros ahí? La mea juneica realmente está diciendo, no está diciendo que se puede haber casado, divorciado, volverse a casar, no. Está hablando de la mea juneica, la única mujer en su vida. Así que si hay alguna persona que me esté escuchando y esté pensando en separarse de su mujer, debo decirle que si se separa y llega al ministerio, puede ser pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol, puede serlo, pero nunca va a ser obispo. Porque el obispo, que es el que administra los recursos de la iglesia, el de la plata, como lo era el hermano de Jesús, Santiago, el obispo de Jerusalén, tiene obligatoriamente que vivir con la única mujer de su vida. Y más adelante, ahí en el primero de Timoteo, capítulo 3, y en Tito 3, dice dos cosas iguales, y dice que sus hijos estén en sujeción y su casa camine en orden. Ese es el obispo, presbíteros en griego. Ahora, vemos que ya en el 2022 no puedo venir a traer esta misma tradición del cana, ¿no? No hará falta el falso que venga a decir ahora que como la Biblia habla de que puedo tener... No, la Biblia no dice que puedes tener dos mujeres en ninguna parte. Ah, pero Dios no dijo nada. Espérese que Dios todavía no ha terminado la revelación. Cuando Él termine la revelación, que su Hijo Jesucristo venga, que resucite y que sus apóstoles terminen de escribir, ahí sí hablamos, para que me venga a hablar del 2022. Pero no puede usted pasar por encima de toda la revelación completa para decirme hoy que podemos tener 2, 3, 4 mujeres. ¿Listo hasta ahí? Bueno. Pasamos a otra cosita, ¿cierto? Pasamos a que, versículo 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, ella la irritaba. ¿Qué es eso de irritar? Las mujeres y los hombres entendemos eso. La humillaba. Le decía, pero como yo sí tengo hijos, pero como usted tiene una matriz estéril, pero como usted no sirve para nada, como decimos los colombianos, usted ni cuaja, ¿verdad? Se burla de ella. No es bueno burlarse de una mujer estéril. Entonces aquí dice que Ana lloraba. ¿Y qué hacía Ana? No decía que ayunaba, ojo, no vayan a decir ahora ayuno, haga ayuno para que quede embarazada. No, ella no comía por la tristeza, de la rabia, del dolor. Eso es algo común entre nosotros, ¿verdad? Que cuando usted tiene ese dolor en el pecho, esa tristeza, se le hace un nudo en la garganta y no pasa un bocado de comida. Es más, aconsejable que la gente no coma cuando esté triste, eso produce gastritis. Por eso la Biblia dice que debemos comer con acción de gracias en 1 de Timoteo capítulo 4. Hay que comer agradecidos. Y el problema ¿cuál es? Que el Cana le da una frase a ella un poco vanaglorioso. El Cana le dice en el versículo 8, y el Cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y mire la media pregunta que le hace, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Pues no, caballero. Usted tiene que entender que las mujeres, una cosa son los hijos y otra el marido. Ojo con esto, mujeres. Ojo con... No, machista no hablemos de machismo. Anita, no puedes escribir machista, te voy a decir por qué. Porque él le daba a Ana doble ración. Él le daba la suyo. Él la quería, la protegía más que a Penina. Machismo no. Es que hay hombres que creemos que somos lo suficientes para ellas. El Cana estaba contento porque como ya tenía hijos con Penina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Ana? Entonces Ana tiene matriz de qué, de adorno.
¿Me hago entender? Y ahí es cuando muchos hombres no comprenden que la mujer también necesita ciertas cosas. Y la mujer necesitaba un marido. Y este es un mensaje para aquellas mujeres que se sienten relegadas por el marido. Cuando usted se siente que su marido no está cumpliendo lo que está haciendo, haga lo que hizo Ana. ¿Qué hizo Ana? Versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y Ana viene y aplica aquí un versículo que va a cambiar la historia de la Torá. Alguien que me ayude allá, por favor, el versículo que dice: los sacrificios a Jehová son el corazón contrito y humillado. Eso, óigame, el Cana estaba presentando sacrificios, pero ¿sabe qué fue lo que le gustó a Dios? Lo que hizo Ana y no lo que hizo el Cana. Porque si usted se da cuenta, dice que hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces anótele ahí el pacto nazareo. Nazareo, no nazareno. El pacto nazareo. ¿Sí? ¿Qué es el pacto nazareo? Que recuerden en Números capítulo 6, 5 y recuerden en Jueces 13, si no estoy mal, con Sansón, que son tres cosas. Uno, no puede cortarse el cabello, no puede tocar muerto y no puede tomar ni vino ni sidra, nada de trago. Ese pacto es el que ella está haciendo. Y a mí eso me parece interesante porque es muy posible que ella tenía idea de la Torá o había conocido la historia. Por eso ella dice: si tú me das un hijo, te lo consagro a ti y no va a pasar navaja sobre su cabeza. Pero le dice: si me das un hijo, ¿qué? Varón. Porque si le hubiera dado una hija, una niña, también pasa lo mismo. El pacto nazareo se puede hacer con las niñas, pero ella quería un varoncito. ¿Alguien encontró el versículo? ¿Quién encontró el versículo, por favor? ¿Quién encontró el versículo de los sacrificios a Jehová son el corazón contrito y humillado? ¿Encontró el versículo de los sacrificios a Jehová son el corazón contrito y humillado? Salmo 57. Salmo 57. 57 que es su rey, perdón. Salmo 57. 17. Salmo 57. Ah, ya. Ok. Vamos desde el versículo 16. Recuerde que está llegando la transmisión un poquito lenta, de 7 segundos, entonces, sí, despacio. Salmo 51, versículo 16 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Mire, este versículo de David, ¿sí?, echa abajo la Torá completa. Por eso cuando hablen con un judío, díganle: David echó la Torá a un lado. David cogió Levítico y hasta luego. Cogió Números, hasta luego. Éxodo, hasta luego. Y Deuteronomio, hasta luego. Porque él está diciendo que ya no, Dios no quiere holocaustos. ¿Y qué hacen los judíos hasta el día de hoy? Holocaustos. Sacrifican animalitos para Hashem. Aquí dice el rey David: ya tú no quieres eso. Y el rey David dice: yo lo daría. No, ¿eso qué quiere decir? Yo no estoy diciendo esto porque a mí se me viene.
Recuerde que él está siendo dirigido por el Espíritu Santo para componer el salmo más triste y hermoso de la Biblia. Este Salmo 51 es el más triste porque esto sucede cuando muere el hijo de fornicación de David con una mujer casada llamada Betsabé. Y cuando muere, David 7 días se acuesta en el suelo. Cuando muere, no, cuando se enferma, 7 días se acuesta y compone esta canción. Y el niño murió y se levantó. Y esta canción, este salmo, está diciendo precisamente que a Dios ya no le interesan los animales engordados. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Samuel conoció a David y lo ungió como rey. La mamá de Samuel fue la que comenzó esto, a decir: yo puedo llegar ante Dios y clamar a Él. Una pregunta. Hagamos memoria de lo que hemos estudiado. ¿Qué mujer le ha orado a Dios? ¿Qué mujer le ha clamado a Dios y le ha respondido? Alguien que me lo responda. Dígame, ¿cuál mujer levantó clamor a Dios y vino Dios y ¡frum! Hizo el milagro? ¿Quién me lo puede decir, por favor? Los que están aquí en Facebook y los que están allá en Google Meet, escríbanmelo. Ninguna. Hasta ahora, ni Débora. Porque Dios fue el que le habló a Débora. Gladivet, levantaste la mano. ¿Qué quieres decir, Gladivet? La que le tocó el manto a Jesús. ¿O en el Antiguo? En el Antiguo hasta ahora. Digo, desde el Génesis hasta ahorita. Pero ya es. Ninguna. Usted no ve ninguna mujer clamando a Dios y que Dios... No. Débora obedeció porque Dios le habló a Débora y dijo: vaya y haga esto. Pero aquí estamos hablando de una mujer que no es Dios el que la busca, ¿sí? Y le dice: haga esto. No, es ella la que se presenta delante de él y la que, mire, cambió todo. Cambia todo. Y llora. Es que, mire, hay un poder grandísimo en derramar las lágrimas delante de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice también lo mismo que David. Ya Dios no quiere sacrificios. Es más, Dios ya no quiere ni días sabáticos. Ya Dios no quiere Shabbat. Ya Dios no quiere holocaustos, no quiere incienso. ¿Qué quiere? Venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como el carmesí, serán emblanquecidos. Si fueren como rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve. Venga, estemos a cuentas. Y eso es lo que está haciendo Ana, llorando amargamente y haciendo un voto. ¿Cuál? Me das un hijo. Y ¿sabes qué? Ese hijo no es para mí, ese hijo va a ser tuyo. Ese hijo va a ser del pacto nazareo. Ese hijo que tú me des, no lo voy a criar yo. ¿Sabe quién crió ese hijo? Vamos a ver más adelante. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y ella no se oía y Elí la tuvo por ebria. ¿Por qué por ebria? A ver, hay unas ofrendas que se dan como lo es las primicias y los diezmos. Présteme atención. Las primicias y los diezmos son los primeros frutos, las primicias de lo que dé la cosecha. Entonces, ellos tienen vides,
la vid, el árbol de la uva. Entonces traen la uva, traen el vino y el vino se lo presentan al sumo sacerdote. ¿Me hago entender? El problema ¿cuál es? Que de la casa al templo, porque el Cana es del monte de Efraín, el Cana está cerca, pasan unas horas o unos días. Y el problema con el vino es que el vino a las 3, 5 horas ya está fermentado. Entonces, si usted toma vino de 5 o 6 horas, si toma bastantico se puede ya emborrachar, embriagarse. La tuvo por ebria, es la palabra que usa, y la palabra embriagar, oído, es intoxicación del cerebro. Eso significa embriagar. Por eso las personas que dicen que están embriagadas por el Espíritu Santo cometen un error impresionante. El Espíritu Santo no embriaga a nadie, Él no intoxica. Es más, Él da templanza. Y Él la tiene por ebria y le dice, Elí, versículo 14, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Sí? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Bueno, aquí vamos a hablar algo, antes de seguir, tengo que hablarles algo importante. Y es que la esterilidad es una maldición, no es voluntad de Dios. Alguien no, como está mala la internet, yo voy a leer los versículos. Vamos a buscar todos Éxodo, capítulo 23, versículo 26. Éxodo 23, 26. Y esto se los digo porque, lastimosamente, y lo digo con el corazón, he escuchado mujeres decir que la esterilidad es voluntad de Dios. No es cierto. Surley, levantaste la mano. Levantaste la mano, sí. Pero ahí dice que era la voluntad de Dios en ese momento, que Dios no le había concedido. No es la voluntad de Dios, es que el que Dios no te dé a ti algo no es que sea su voluntad. Ojo con eso. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Génesis, vamos a leer Génesis. Capítulo 1, versículo 8. La voluntad de Dios es fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar. O sea, la voluntad de Dios es que tengan hijos. La pregunta es, ¿por qué tu matriz no da hijos? Porque Dios no te ha concedido tener hijos y hay que analizar. ¿Qué dice Surley? Surley. Es que allí en el 5 le dice, aunque Jehová no le había concedido. Es que hay que hacerse la pregunta, ¿por qué no le ha concedido tener hijos? ¿Por qué Dios no te bendice a ti o no te da algo a ti? Aunque la palabra enseña que la voluntad de Él tiene buenas cosas para nosotros. La Biblia enseña que Él tiene buenos pensamientos para nosotros, pero que nosotros somos tan desobedientes que como la maldición no llega sin causa, entonces Dios no nos puede entrar a la tierra prometida porque nos vamos a torcer. O no vamos, entonces por eso le dice al pueblo, todos ustedes mueren en el desierto, ninguno. La voluntad de Él, el deseo de Él, era llevarlos a la tierra prometida. Pero nadie puede venir a decir, es que Dios fue el que quiso que no entrara. No, su rebelión no le permite ser bendecido. Y el problema con muchas personas es que aunque Dios quiere prosperarlo, no lo hace. ¿Por qué? Por su desobediencia. Aunque Dios le quiera dar hijos, no lo hace. ¿Por qué? Hay que analizar. Mire, por ejemplo, Éxodo capítulo 23, versículo 26, ¿sí? Desde el 25.
Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. La voluntad de Dios es que las mujeres tengan hijos, pero como desde jueces vienen haciendo lo que se les da la gana, perdóneme la expresión, como desde jueces vienen haciendo lo que bien les parece, pues Dios los viene castigando. Vamos a leer ahora Deuteronomio capítulo 7, versículo 14. Deuteronomio capítulo 7, versículo 14. Vea, se me perdió. Deuteronomio 7, 14. Dice: bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Es que Dios no quiere que tú estés enfermo. ¿Pero por qué estás enfermo? Porque tú tomaste unas decisiones que, aunque Dios no quería, a ti se te dio. Eso son consecuencias. Me hago entender. Pero su ley, si Génesis, Éxodo y Deuteronomio me dicen que el pueblo es bendecido y no va a haber estéril, antes van a multiplicarse, la esterilidad es una maldición. Ana no se sentía contenta con la esterilidad. Hay cristianos que ya se sienten contentos. Yo he escuchado cristianos decir: no, es que la voluntad de Dios que yo no tenga hijos. Eso no es cierto. Hay mujeres que yo las he visto, han llorado amargamente. Hay mujeres que yo las he visto y derraman su corazón. El problema, ¿sabes cuál es? Uno, que tu marido no es el Cana. Tu marido es un inconverso que ya te dijo que apenas nazca el niño, lo va a bautizar y lo va a criar en el catolicismo. Ana, ¿tenía un hijo para qué? Para Dios. ¿Se da cuenta? Vamos a seguir leyendo. Versículo 16, primero de Samuel 1:16. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la malditud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Hay mujeres que oran y siguen tristes. Señor, sáname, pero su mente todavía sigue enferma, su corazón sigue enferma. Aunque Dios la quiere sanar, aunque Dios la quiere levantar, ella se quiere morir. Ella se quiere ir. Y la voluntad de Dios no es que te vayas. La voluntad de Dios es que todavía tienes cosas que hacer, pero tú no quieres. Entonces, sigues postrada, sigues pobre, sigues enfermo, sigues estéril, sigues maldito, porque no ha entendido que no hay solamente que llorar, sino también alegrarse cuando ya uno cree en fe. Dejó la chilladera. Creyó. Póngale cuidado. ¿Por qué hay mujeres estériles? La primera pregunta: ¿para qué quieres un hijo? Mire que ella en la oración no nombró a Penina. Mira, señora Penina, me tiene aburrida. Dame un hijo para callarle la boca a Penina. Dame un hijo para ti. Póngale cuidado. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá.
Y el Cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. La tenía olvidada. La voluntad de Dios es que tengas hijos, pero te tiene olvidada. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Sí, cada año vienes y te presentas ante mí. Sí, cada año me das la ofrenda de la ley, pero yo quiero tu corazón. Yo quiero algo especial. ¿Para qué quieres tener hijos? ¿Para qué? Presten atención. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, o sea, 9 meses después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso su nombre, ¿qué? Samuel. ¿Qué significa la palabra Samuel? A Dios se lo pedí. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia por allá en Génesis, cuando Raquel y Lea quieren tener hijos? Entonces Lea se llega a Jacob y nace Rubén. ¿Y qué dice ella? Ahora sí mi marido me va a querer. Pero él amaba era a Raquel. Tuvo un segundo hijo y dijo, ahora sí mi marido va a estar conmigo. Y él se la pasaba en casa de Raquel. Tuvo un tercer hijo. Con este sí, ahora sí, son 3. Ya yo le he dado 3 hijos. Me va a amar. Tampoco. El cuarto, Judá, ya cambió. Y dijo, alabo a Dios, porque ahora este sí es de Dios. Y Judá vino a ser la cabeza de Israel. Y ahí viene Jesús. Es que el problema es que estamos teniendo hogares y casas, no para Dios, para nosotros. Si tu casa es para Dios, primero, entro a tu casa y veo la palabra en tus paredes, como dice Deuteronomio capítulo 6. Si tu casa es para Dios, segundo, haces altares para Dios, no altares de cositas, no. Reúnes a tu familia y haces reuniones para Dios. Y me vienes a decir que quieres que Dios te bendiga y no te ha bendecido, ¿sabes por qué? Porque tu casa no es para Él. ¿Hacemos reunión en su casa? No, es que estoy ocupado, es que 10 meses llevamos en Ciénaga y no hemos hecho en tu casa. Ya es hora. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que si yo quiero un hogar para Dios, debe ser conforme a lo que Él diga. Por eso ella dice, ahora Dios me dio un hijo. No dice, el Cana me preñó. Como decía Penina cuando la humillaba, el Cana sí me ama a mí, él sí me quiere a mí, mire que él se la pasa conmigo. No, ella dice, Jehová me lo dio. La palabra Samuel significa Jehová se lo pedí. Y a toda mujer estéril que me esté escuchando, si quiere un hijo, póngale primero Samuel. Porque si usted no entiende que es Dios el que se lo da, no ha comprendido el Evangelio. Versículo 21, presten atención. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado a su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, o sea, póngale unos 2 añitos, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, subráyelo y póngalo con marcador. Y se quede allá para siempre. ¿Qué? Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra y se quede la mujer. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Cómo? Mira una cosa, Elcana no se opuso. Espérate un momentico, es mi hijo. ¿Cómo así que lo vas a dar a Elí? ¿Cómo así que lo vas a dar en el tabernáculo? No, señor. Por eso es que Dios no te da hijos. ¿Sabes por qué no te da hijos? Porque Él sabe que tu marido se va a oponer y lo va a llevar a otras cosas que no son de Dios. ¿Me hago entender? Y hay mujeres estériles que llevan años con el mismo marido impío y no han aprendido que aunque están casados por papeles,
delante de Dios no están casados porque a ustedes dos Dios no los unió. No separa el hombre lo que Dios unió, pero a ustedes no los unió Dios. Es más, se casaron hasta en desobediencia, porque papá y mamá bastante le dijeron que no se casara. Y hoy son estériles. Y por más que pueda y quiera, no pueden tener hijos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ese niño no va a ser para él. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoráis a Jehová. ¿Sabe cuál es el problema de las mujeres de hoy? No son capaces de darle a Dios un hijo. Tome, se lo entrego. No, lo quieren tener. Y lo quieren educar como ellas quieren. Y Dios le dice: suéltelo. No, ese es mío. Cuidado. Y lo sobreprotegen. ¿Qué hizo la mamá de Moisés cuando vio que iba a morir? Le armó un arca, lo montó y se marchó. Chao, papá. Lo mandó en el Nilo. Que Dios mire a ver qué hace. Hay mamás que son tan sobreprotectoras. Ay, el niño tiene 40 y todavía vive en la casa el bebé. Tiene hijos, hijas, y todavía los chinos están y viven uno encima de otros. Cuando, ¿qué dice la palabra? Dejará el hombre a padre y madre, y si no era su mujer, no lo dejan. No, quédese acá, mire, usted vive aquí al lado mío, y le gobiernan la vida al hijo, a la hija. Eso no es así. La esterilidad es una maldición según la Biblia. A que tú quieras estar contento o contenta con ella, vaya y venga. Pero debes saber una cosa. Dios quiere que tengas un hijo para Él. Todos nosotros debemos empezar a llevar a nuestros hijos a Dios. Padres que nunca le enseñan a sus hijos a orar, ni a leer la palabra. No les enseñan. Mire, me está gustando que aquí hay niñas que están orando. Hoy, por ejemplo, me escribieron: David, se levantó Luciana que quiere orar. Se levantó a orar. Eso ya es bastante. ¿Pero por qué se levanta a orar? Porque está aprendiendo que su mamá lo hace. Cuando los niños ven que papá y mamá hacen algo, los niños lo hacen también. ¿O no, Francisco y su rey allá? Entonces la niña ve que los abuelos hacen algo y ella lo hace. Pero cuando yo tengo un hogar donde mi hogar no es para Dios, yo no puedo esperar tener Samueles en mi vida. No solamente le calla la boca a Penina, sino a toda su descendencia, porque Samuel es el hombre más importante de Israel antes del rey David. El nombre de Samuel es tan grande que tiene 2 libros en la Biblia escritos. Dígame, ¿cuál es el libro de David? Ninguno. Sí escribió unos salmos, pero no hay un libro que lleve su nombre. Para terminar este primer capítulo hoy, no estés contento con la maldición. La maldición, el pecado trajo 3 maldiciones. 1, la muerte. 2, la enfermedad. Y 3, la pobreza. La esterilidad hace parte de esa maldición. Tiene una matriz tan enferma que no da hijos. Si quieres tener un hijo, haz las cosas como dijo él. Primero búscate un Elcana. Se lo digo. Primero búsquese un Elcana. Un hombre bendecido. Es tan bendecido que tiene para darle a sus hijos y a la otra mujer ofrenda. Había gente muy pobre que no tenía, entonces era solamente harina y unas flores que podía cocinar y hacer un aceite, y bueno, no más, no podía hacer más. Elcana es de bendición. Elcana es un hombre próspero, pero es un hombre que la mujer le dice: ¿sabe qué? El hijo suyo y mío, ¿qué pasó, mija? Se va a quedar allá.
¿Cómo? Sí. Ah, bueno. ¿Usted habló con Dios? ¿Eso le dio Dios? Hágale. Hay hombres que se le oponen a la mujer cuando algo es para Dios. Va a haber un ayuno de 3 días. No puedo porque es que el marido... y quiero tener, no, y quiero ser bendecido. Y no vienen al ayuno. 3 días los espero, señores. 3 días. Sábado, domingo y lunes que viene. 3 días derecho. Ya va siendo hora de pasar de ser bebés a ser adultos espirituales. Los que están en Facebook, Dios les bendiga. Nos vemos.